duda, vayan formulando, si quieren vayan escribiendo y ya vemos si para irlas desahogando con mucho gusto. También a la gente que nos acompaña de los estados, quiero decirles que ya nos están llegando sus preguntas, con mucho gusto las vamos a ir desahogando en la medida que vamos avanzando en el curso, así que no se me desesperen, vamos a responder las preguntas. Yo sé que pueden haber varias, si no es que muchas, y con mucho gusto las vamos a ir desahogando. Bueno, pues siguiendo entonces con esta idea que estábamos platicando sobre la internacionalización de los datos personales, habíamos quedado en que la Unión Europea había hecho esta directiva 9546 del Consejo de Europa, del Consejo Europeo, del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. En este caso, dijimos en el 95, el gran surgimiento que se había dado era el Internet, y el Internet implicó nuevas dinámicas de flujo de datos, y esto se vio reflejado en la directiva europea. Ahora, la directiva europea, como les decía antes del receso, no cambió mucho los principios fundamentales que se diseñaron por parte de la OCDE y el Consejo de Europa. Agrega algunos elementos valiosos, elementos que perduran hasta nuestros días, y vamos a ver qué pasó con todos estos instrumentos en los años recientes. Y en 2013 la OCDE emite una actualización de sus directrices. ¿Se acuerdan ustedes? Las primeras fueron de 1980, en 2013 hace una actualización de sus directrices. El Consejo de Europa también hace una modernización del Convenio 108. De hecho, esta modernización está todavía, digamos, terminándose. Llevan ya más de 3-4 años haciendo esta modernización. El Consejo de Europa están a punto de concluir. Y de hecho, el otro día me decía Gustavo Parra, que es el secretario de Protección de Datos Personales del INAI, que México estaba pidiendo el acceso al Consejo de Europa, al Convenio 108. Aquí es importante mencionar que existe la posibilidad que cuando países no europeos quieren seguir estas normativas internacionales, pueden solicitar la adhesión al instrumento, y con eso ¿qué se hace? Pues que México se compromete a seguir lo que dice el instrumento internacional, y a cambio, ¿qué es lo que obtiene? Una especie de certificación que señala que en México se cumplen los mismos principios que se cumplen en Europa. ¿Eso por qué se hace? Con la finalidad de que exista un mayor flujo de datos, que los datos personales circulen a lugares seguros, a lugares donde se respeta la protección de la privacidad, donde se establecen medidas de seguridad de protección de datos personales. Entonces, bueno, el Consejo de Europa está en modernización. Ahora, si ustedes se fijan, hubo una gran actualización a principios de esta década, que fue después del año 2000. Y aquí yo les preguntaría, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se están dando todas estas modernizaciones? Ya dijimos, en el 95 fue, digamos, el surgimiento de Internet. Pero aquí, ¿qué es lo que está motivando una nueva regulación en materia de protección de datos personales? ¿A qué se lo atribuyen? A la tecnología. ¿Y qué tecnología estamos ahorita? Hablábamos, ¿se acuerdan? En los 60, la sociedad de la información, y aquí, ¿mandé? Redes sociales. Entonces empezamos a hablar de algo que algún sector de la academia le llaman la era digital, ¿no? Es que vivimos en la era digital. ¿Y qué es la era digital? Pues tiene una serie de implicaciones que distintas disciplinas han tratado de explicar, ¿no? Y es, digamos, el uso todavía más intensivo de los aparatos, digamos, los aparatos con conexión a Internet, como pueden ser los teléfonos celulares, los iPads, etcétera, etcétera, donde permite incluso un mayor intercambio de información. Y aquí es importante, pues, identificar a lo mejor el surgimiento de una nueva era. Seguimos en la sociedad de la información, se articula un nuevo concepto como se articuló en los años 60, pero ahora decimos que estamos en la era digital, ¿no? ¿Y qué quiere decir esta era digital? Bueno, pues que el uso de los aparatos como smartphones o digamos artefactos que permiten la transmisión de información de manera instantánea simplemente con la conexión a Internet, ¿no? El otro día me invitaron a dar un curso y me decían, es que estamos en la era del vacío. Y yo dije, es la primera vez que escucho la era del vacío. Y le digo, ¿por qué es la era del vacío? Y me dicen, porque todo el mundo está concentrado en sus aparatos, en sus teléfonos celulares, y todo el mundo ya no le pone atención a la sociedad, a la gente que tenemos enfrente. Es un concepto interesante, es la primera vez que lo escucho, se los confieso, no lo he estudiado, no lo he analizado, pero bueno,
Es ahí esa propuesta. Lo cierto es que estamos en la era digital y que esta era digital implica el uso intensivo de aparatos de telefonía celular, dispositivos electrónicos que permiten el intercambio de información. Bueno, pues todo esto empezó a traer nuevos problemas en esta materia de protección de datos personales, y en ese sentido podemos entender que la OCDE haya modernizado sus instrumentos, que el Consejo de Europa esté modernizando el suyo, porque también empezaron a aparecer una serie de problemas que no se habían visualizado en los años 80, porque aunque seguimos en una tecnología de tipo computacional, los mecanismos se han ido mejorando, se han ido intensificando y se han aparecido nuevas herramientas tecnológicas, como pueden ser que ahorita se utiliza mucho y que se oye hablar mucho, los algoritmos que son los que se llevan a cabo ahora los tratamientos de datos personales, y estos del uso de algoritmos también nos están presentando problemas que antes no se habían visto, ¿no? La era del Big Data, ¿no? ¿Lo han escuchado, no? El Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Que toda la información relacionada con la vida privada de las personas se puede registrar en Internet, y esa información también puede ser utilizada, uno, para ofrecer nuevos bienes, servicios, productos, pero también para ejercer mayor control sobre las personas. Y es ahí donde estos instrumentos internacionales pues empiezan a fijarse y decir, bueno, a ver, esto no lo podemos permitir, aquí tienes que seguir ciertos principios porque este había sido el compromiso que habíamos establecido. Y aquí, si ustedes se fijan, la ONU ya no se quedó callada y emitió dos resoluciones muy importantes en el 2013 y el 2014 que se llamó el derecho a la privacidad en la era digital. Aquí yo les preguntaría, ¿qué pasó en esos años? A ver si ustedes siguieron las noticias. ¿Qué pasó en el 2013, 2014? ¿Qué acontecimiento cimbró al mundo y que puede relacionarse con todos estos temas? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué? ¿Mande? Lo del espionaje, las revelaciones de quién? De Edward Snowden principalmente, ¿no? Edward Snowden agarra y empieza a decir, a ver, pongamos atención a lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el gobierno de Estados Unidos? Estaba recopilando de manera masiva información relacionada con las comunicaciones, no el contenido, la información relacionada con las comunicaciones, y a partir de esa información, ¿qué es lo que estaba haciendo el gobierno norteamericano? Empezaba a correr algoritmos que le permitieran hacer predicciones, que les permitieran hacer conclusiones, muchas veces sin fundamentos reales, sobre cuál era la ocupación, las actividades principales, buscando terroristas, muchas veces certeras, muchas veces apuntaban a gente completamente inocente. Entonces, bueno, aquí la ONU toma el liderazgo, auspiciada por ¿quiénes creen? ¿Quiénes fueron los espiados en el caso de Snowden? Estados Unidos hizo el espionaje, pero ¿quiénes fueron los estados espiados? ¿Se acuerdan? ¿Rusia? Alemania fue el estado espiado junto con Brasil, particularmente las dos presidentas fueron espiadas por parte del gobierno norteamericano. Bueno, pues estos dos países llevan el asunto en el seno de la Asamblea General de la ONU y dicen, a ver, tenemos que ocuparnos de estos temas porque finalmente algo del margen, el régimen de datos personales como que no estaba funcionando, no estaba dando respuestas muy puntuales a esto. Y entonces la ONU en la Asamblea General llega a un consenso y dice, en la era digital, dice, y por ahí es muy interesante y me permitiré citar el lenguaje que utiliza la ONU, sobre todo en el instrumento internacional en inglés, la versión de las resoluciones 68 y 69, las que dicen en inglés dicen, todas las personas, los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea, los tienen en línea, incluyendo el derecho a la privacidad. Y esto vino a despejar muchos argumentos que se sostenían diciendo, es que en la era digital, ¿qué privacidad tienes? Ya no hay privacidad. No te hagas ilusiones. La privacidad es un tema del pasado. Y bueno, la ONU vino a decir, claro que no, en la era digital las personas tienen los mismos derechos que tienen fuera de línea y los estados deben garantizar esos derechos fundamentales, entre ellos principalmente el derecho a la privacidad. ¿Y qué nos permitió esta nueva resolución de la ONU? Pues volver a conectar ese tema de privacidad con la materia de datos personales y decir, los estados tienen que respetar esa parte de la vida privada de los seres humanos, esa parte que está orientada a proteger su autonomía, esa capacidad de decidir a quién hacen públicos sus datos y a quién no. Entonces, bueno, todo eso pasa en el 2013 y 2014.
Y ahora la Unión Europea acaba de emitir un reglamento, que es el Reglamento General de Protección de Datos, en donde también recoge ciertos de estos problemas que se están dando con el uso de la tecnología digital, por así llamarla, con el uso de los algoritmos, con el uso de esa recopilación masiva de datos personales que se está haciendo ahora en estos días, y emite un nuevo instrumento normativo que es el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que aquí hago la aclaración, se hizo en el 2016, pero va a entrar en vigor hasta el año que entra. Entonces, este reglamento forzosamente va a cambiar muchas de las normativas que existen en muchos otros países, incluso fuera de Europa. ¿Por qué? Porque tanto la Unión Europea como el reglamento tenían una disposición que decía que los países que no fueran o ofrecieran condiciones similares de protección de datos personales, similares a los que existían en Europa, no podrían ser destino de transmisiones de datos personales. ¿Qué gana la Unión Europea al decir eso? Garantiza que los datos de los europeos, cuando son enviados fuera de Europa, tengan el mismo nivel de protección. Y cuando eso hacen estos instrumentos normativos, lo que se gana es que esos países tienen un incentivo para cumplir los estándares que establecen en Europa. Entonces, no es que sean tratados internacionales que obligan al Estado mexicano, lo que son instrumentos normativos en el ámbito internacional que, digamos, son seguidos muchas veces por los países, ya sea porque se adhieren a ellos, como en el caso del Convenio 108, porque forman parte de esas organizaciones, como el caso de la OCDE, como APEC, o porque ellos mismos voluntariamente quieren cumplir con los estándares europeos para volverse receptores de datos personales y hacer tratamientos de información. Los tratamientos de información también generan recursos muy cuantiosos, y obviamente muchos países no quieren quedarse fuera de ese universo, ¿no? Y bueno, en 2017 la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que es una red regional latinoamericana, incluye España y Portugal, que lo que hacen es juntarse las autoridades en materia de protección de datos personales y emiten unos nuevos estándares en materia de protección de datos personales. La primera vez que una instancia latinoamericana, iberoamericana, emite un instrumento normativo, y bueno, pues los países integrantes de esta red se sienten muy orgullosos, ¿no? Incluidos el INAI, está muy orgulloso de que se haya producido este instrumento internacional, y porque es el primer instrumento latinoamericano, ¿no? Y en ese sentido, al haber participado México en esta creación de esta normativa, pues se espera que México la cumpla, pero vuelvo a insistir, son instrumentos normativos en el ámbito internacional que no vinculan jurídicamente al Estado mexicano. Lo invitan a que el Estado mexicano que cumpla y que participe, pero aquí viene una cuestión muy interesante: no lo vinculan porque no son tratado internacional, ¿no? Entonces hay más que nada un cumplimiento voluntario, espontáneo de todo lo que dicen estos instrumentos. Ahora, algo que sí debo decirles es que toda esta modernización que se da en esta década, a principios de esta década, que la década no ha terminado, sigue siguiendo, ¿qué creen?, los principios, las obligaciones, los deberes que se diseñaron en 1980 en el primer instrumento internacional de la OCDE, que a su vez esos instrumentos, digamos, vienen a sintetizar la experiencia legislativa de esos países industrializados de los años 70. Entonces, lo que quiero decir a ustedes es que ha venido acumulándose mayor conocimiento, se han venido mejorando, pero todo ha seguido gravitando en estos principios de protección de datos personales que vamos a analizar más adelante. Ahora, aquí es importante hablar de algo que pasó en el país, en México, que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y esta reforma a ustedes como servidores públicos también les implicó deberes muy puntuales, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo esta reforma constitucional? Es que incorpora dentro del texto de la Constitución todos los derechos fundamentales previstos en los tratados internacionales. Y ojo, aquí sí son tratados internacionales. ¿Eso qué quiere decir? Que son instrumentos que jurídicamente vinculan al Estado mexicano, los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, en el artículo primero constitucional, lo que nos dice ahora la Constitución es que en México se reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano haya suscrito. La reforma constitucional introdujo dos herramientas muy importantes que a lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado y que es importante repasar. En este curso, por su extensión, no me puedo explicarle mucho las mecánicas de estos instrumentos normativos, de estas herramientas más bien,
pero vamos a tratar de mencionarlas, ¿no? Y estas herramientas hermenéuticas son dos. Una es la interpretación conforme y la otra es el principio pro persona. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en el caso de la interpretación conforme es que las normas de derechos humanos deben interpretarse siempre conforme a la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se tiene que interpretar, la interpretación se tiene que hacer a la luz de estos instrumentos normativos, Constitución, tratados internacionales. Y en el caso de los principios, el principio pro persona, siempre se tiene que buscar la interpretación más favorable. ¿Y cuál es esa interpretación más favorable? La interpretación más amplia es aquella que permite el mayor ejercicio de derechos y libertades. Que si en un caso ustedes como servidores públicos tienen que elegir entre una opción u otra, el artículo 1 constitucional les dice: escojan aquella que permita el mayor ejercicio de derechos y libertades. Ese va a ser el parámetro conforme al cual ustedes pueden decidir. ¿Cuáles van a ser esos? Es difícil saberlo de manera anticipada. Lo podemos saber viendo en retrospectiva a la luz de ciertos casos, pero lo cierto es que hay un mandato constitucional que dice: interpreten de manera que expandan derechos, de manera que la gente pueda ejercer más sus derechos y libertades. Eso es vivir en un Estado democrático de derecho. Eso implica vivir en una democracia orientada a los derechos fundamentales, y eso es hacia donde queremos construir nuestro país, México, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto en materia de protección de datos personales, ¿no? Fíjense muy bien, porque el derecho a la privacidad, aquí pasa algo muy interesante, el derecho a la privacidad no está enunciado expresamente en el texto constitucional. El derecho a la privacidad no lo incluyeron nuestros constituyentes. Como tal, no tenemos previsto un derecho que diga: toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada. Pero ¿qué creen? Ese derecho sí existe en los tratados internacionales que México ha suscrito. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que el texto de los tratados internacionales se vuelve parte de nuestro texto constitucional. Y si ustedes recuerdan lo que dijimos hace un momento, privacidad protege la información personal, y al hacer eso, automáticamente protege los datos personales. Entonces es muy interesante, porque muchas veces se pierde de vista eso. Yo tengo que decirles aquí que el derecho a la protección de datos personales no fue un derecho que estuviera incluido en los tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos. ¿Por qué? Porque en muchos países no se considera un derecho fundamental. El que sí se considera derecho fundamental es el derecho a la privacidad. Y entonces ustedes pueden proteger muchas veces datos personales a través del derecho de la protección de la privacidad. El derecho a la privacidad está previsto en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta reforma constitucional en materia de derechos humanos nos permite hacer protección de datos personales en la medida que se puedan vincular con esta protección de la privacidad. Por eso es tan importante que entiendan la privacidad y también los datos personales, ¿no? Que vean que esos datos personales, en la medida que revelan aspectos de la vida privada de un ser humano, pues también están amparados por el derecho a la privacidad. Y aquí otra cosa fundamental de la reforma en materia de derechos humanos es que lo que dijo la Suprema Corte Mexicana es que toda la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para el Estado mexicano. Y esto es importante porque muchas de la jurisprudencia que van a encontrar en materia de privacidad pues puede ser, digamos, benéfica para la interpretación en materia de protección de datos personales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una nueva fuente jurídica, se abre esta fuente jurídica a partir de la reforma constitucional. Entonces, ustedes tienen un caso, a lo mejor, de privacidad, a lo mejor de datos personales, es conveniente que revisen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí pueden encontrar algunas respuestas a los problemas que ustedes están viviendo en su día a día. Entonces, no pierdan de vista esta parte internacional que sí obliga al Estado mexicano y que tiene que ver con la protección de la privacidad, y ahí meter los datos personales. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Más o menos, sí. Lo que pasa es que es con relación a lo que estaba comentando hace un momento de la protección de datos personales y la privacidad. Gracias. Es con relación a la... creo que me estorban. Hablo más fuerte. Sí.
condiciones y todo esto. Yo me pregunto, o soy de las personas escépticas que no creen que valga mucho la pena o que realmente se protejan los aviso de privacidad y un letrerito de términos y condiciones que hasta donde sé o quien conozco nadie leemos. Y todo el mundo le pone acepto términos y condiciones y continúa. Si no usas Google, no usas correo Gmail, no utilizas todas las herramientas que ahora funcionan para la comunicación, incluso laboral. O sea, yo utilizo mi WhatsApp para comunicarme con mi jefa, por ejemplo. Si no tienes eso, ya no formas parte de la era digital de la que hablan. Y hay muchas cosas en las que pierdes automáticamente pues el control, así es, gracias, de tus datos. El control de los datos personales, que es precisamente lo que este derecho te confiere. Entonces, aparentemente pierdes el control, pero no lo pierdes del todo. Y el hecho de que ahorita vamos a ver que vean un aviso de privacidad, ¿qué se le está dando a esa persona? Pues un respeto a la autonomía de esa persona. Que lo lea, bueno, pues es cuestión de cada quien. Habrá gente que sí lo lea, habrá gente que no. Pero tenemos que asegurarnos que ese aviso de privacidad sea presentado. ¿Por qué? Porque es un respeto a esa autonomía, a esa vida privada, a esa dignidad que hay detrás de un ser humano. Entonces, hay elementos que no se pueden obviar, por más de que parecen que son obviados, ¿no? Como puede ser conferir el respeto. Ahora, sí es cierto que en algunas circunstancias pudiera parecer que se perdiera el control de la información personal, pero si tú entiendes muy bien este concepto, que es un derecho, que tú tienes derecho a controlarlo, en cualquier momento puedes volver a ejercer ese control y decir, ¿sabes qué? Ya no quiero participar en esta vida digital, ¿no? Tú ahorita mismo podrías decirle a tu jefa, ya no quiero estar presente en WhatsApp, ¿no? Y esa facultad nadie te la puede quitar, ¿no? Ahora, es cierto que los incentivos para quedar fuera de la era digital son menores a los que quedar dentro, sí, sí es cierto, pero de alguna manera el hecho que tú le digas a tu jefa, ok, nos comunicamos por WhatsApp, fue una decisión tuya, ¿no? O sea, bien pudiste haberle dicho, pues sabes que yo no quiero compartir contigo mi WhatsApp, comuniquémonos vía el correo electrónico. Esa posibilidad de escoger es lo que importa muchas veces en una sociedad democrática y orientada a los derechos humanos, que es mucho mejor a no tenerla, ¿no? O a que no pudieras ejercer ese control sobre tus datos personales. Entonces no pierdan de vista, porque al final de cuentas, sí, es cierto, es una era que nos presenta muchos desafíos, pero que si jugamos con las reglas del juego, como pueden ser la protección de los datos personales, o puede ser, la protección de la privacidad, podemos empoderarnos y decir, oye, hasta aquí, te estás pasando del límite, ¿no? ¿Sí queda claro? Entonces más o menos, pareciera que no sirven, pero sirven y sirven de mucho, y yo para eso estoy aquí, para tratar de presentarles por qué sí sirven y por qué tenemos que cumplir con todo esto, ¿no? Cada vez que vean estas cuestiones, piensen en que detrás de esa información personal hay una persona a cuál se le refiere, ¿no? Y eso merece la atención de todos nosotros. Ahora, ¿qué implicaciones? Ya en la práctica, ¿qué implicaciones tiene esto de los datos personales? Fíjense muy bien, porque aquellos tratamientos de datos personales que tengan como efecto una violación a derechos humanos podrían ser inconstitucionales o inconvencionales. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que hay tratamientos de datos personales que violan derechos fundamentales? Bueno, pues porque empiezan a aparecer otro tipo de problemas. Empiezan a aparecer violaciones, por ejemplo, a la propia privacidad, a la no discriminación o, por ejemplo, a la asociación. Y les voy a poner ejemplos para ver si esto queda claro. Hacer espionaje a gente que se dedica a delinquir, ¿está permitido o no? Podemos pensar que sí. ¿Lo vamos a hacer para nuestros periodistas? ¿Qué se hace cuando se hace un espionaje a periodistas? ¿Qué se invade cuando se hace un espionaje? ¿Se invade su privacidad? ¿Un espionaje implica recolección de datos personales? Pues sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué se está violando cuando se hace eso? Pues una privacidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces ustedes dicen, sí, estás haciendo tratamiento de datos personales que están configurando una intromisión arbitraria o injustificada, ilegal en mi vida privada. ¿Cuál es tu fundamento para hacer ese espionaje? ¿Sí queda claro? Entonces se empiezan a configurar, y entonces cuando ustedes tienen tratamientos de datos personales que empiezan a configurar violaciones a otros derechos humanos, ahí estarían teniendo
casos de tratamientos de datos personales, pero que son inconstitucionales porque violan derechos fundamentales. Y créanme que se dan y se dan más de lo que ustedes creen. ¿Por qué? Porque también pueden hacer tratamientos de datos personales que generan discriminación, ¿no? Hasta hace poco, creo que todavía se sigue usando, que en México en todos lados piden la religión. Era parte de los generales. Nombre, domicilio, edad, ocupación, religión. ¿Sí queda claro? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen una base de datos donde tienen la religión de todas las personas? ¿A qué les puede dar lugar ese tratamiento de datos personales? Pues puede lugar a dar una discriminación, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos que esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues, ¿qué efectos tiene? Pues puede tener unos efectos discriminatorios. Y ahí tenemos un problema. ¿Sí? Ahora, no es lo mismo, ustedes me podrán decir, no es lo mismo, a lo mejor están viendo la religión, digamos, en un contexto de salud. Entonces, ahí podrían decir, bueno, es que se le está pidiendo la religión para proporcionarle servicios espirituales a esa persona. Podemos pensar que ahí se justifica, no se justifica, depende de cada una de las personas que lleven a cabo sus tratamientos, pero pueden dar lugar a ese tipo de discriminación, ¿no? Derecho de asociación. Volvamos a nuestro caso de espionaje. Si ustedes están haciendo espionaje a defensores de derechos humanos, ¿qué es lo que van a lograr al final de cuentas? Pues que esa gente no se reúna, no discuta, no delibere, no participe, digamos, en la construcción de un país más democrático, ¿no? Tenemos otro caso donde esos tratamientos, esa recopilación de datos personales que se hace a través de las actividades de espionaje pueden afectar el ejercicio de otros derechos, ¿no? Yo no voy a usar mi celular para ponerme de acuerdo dónde me voy a apuntar. ¿Se fijan? Los efectos son más sutiles. Pero si ustedes logran identificar esos efectos originados por un tratamiento de datos personales, pues pueden decir, este tratamiento de datos personales viola derechos fundamentales. Por eso es que la protección en materia de derechos humanos se vuelve tan relevante y se vuelve tan importante en estos temas, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando en lo que nos corresponde, la ley. Ya tenemos una ley general de protección de datos personales en posición de sujetos obligados. Ahora, lo primero que tienen que saber respecto a esta ley es que es una ley general. Ustedes, alguien de ustedes, los que son abogados, saben, recuerdan lo que implica una ley general. Una ley general lo que implica es una concurrencia de dos autoridades de distintos ámbitos. En el caso de nuestra Ley General de Protección de Datos Personales, hay una jurisdicción dual. ¿Y por qué digo que hay una jurisdicción dual? Porque tanto la Federación como los estados concurren en una misma materia. ¿Y cuál es esa materia? La protección de los datos personales. Ahora, lo que hizo nuestra Constitución a partir de, conforme se fue presentando estos temas, fue establecer la separación entre qué facultades son de la Federación y qué facultades son de los estados. Y aquí tenemos una jurisdicción dual muy interesante, porque la Federación tiene competencia en el sector público, también la tiene en el sector privado, pero los estados tienen competencia también en el sector público. Entonces, una ley general que establece esta jurisdicción dual entre la Federación y los estados, pero con campos específicamente delimitados en estas materias, ¿no? Entonces, la materia de protección de datos personales es una materia estatal, pero también es federal, pero no pierdan de vista esta distribución de competencias que hace la ley general y que se establece en esta competencia de datos personales. Sector público le corresponde a la Federación, toda la cuestión federal. Sector privado le corresponde exclusivamente a la Federación, y en el sector público, en el ámbito de los estados, son los estados los que tienen la competencia, ¿no? Es un poquito complicado, sí, lo sé, pero ese fue, digamos, el diseño que siguió México y es el que nos rige hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esta distribución de competencias? La propia ley nos establece, la ley general, por eso es tan importante esta ley general. Una ley general establece cuáles son las competencias de la Federación, cuáles son las competencias de los estados. Entonces, si ustedes quieren saber qué competencias legislativas tiene la Federación, van a tener que ir a la ley general. Si ustedes quieren saber qué competencias tienen los estados en esta materia, tienen que ir a la ley general. La ley general es una ley marco que va a establecer los mínimos que tanto la Federación como los estados van a tener que cumplir.
Entonces, aquí lo que van a ver más adelante es van a tener una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y van a tener muchas leyes estatales, 32, que van a tratar la protección de datos personales en el sector público. Esas leyes estatales tienen que cumplir con lo que dice la ley general, porque la ley general es la que establece el reparto de competencias. Se dice, a las autoridades federales les corresponde esto, a las autoridades estatales les corresponde aquello, ¿no? Ahora, dicho esto, en el caso de la federación, la ley general fue diseñada para que tuviera una aplicación directa. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no va a haber, o es muy posible, aunque puede haber, pero es muy posible que no lo haya, una ley federal de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. ¿Por qué? Porque el legislador, cuando crea esta ley general, dice, la ley general, además de ser ley general, es de aplicación para todas las autoridades federales. Entonces, en ese sentido, es una ley general que obliga a las autoridades federales y establece los marcos legislativos de los estados. Entonces, es muy interesante es muy importante, que entiendan esta distribución de competencias que hace la ley general. Establece las facultades de la federación, establece las facultades de los estados y los estados a su vez tienen que legislar en materia de protección de datos personales cumpliendo con lo que dice la ley general. ¿Hasta aquí hay alguna duda respecto a esta distribución de competencias? Esta parte es muy relevante. Ahora, ¿a quién obliga la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados? Obliga a muchísimas entidades. Obliga al Poder Ejecutivo federal, en el ámbito federal obliga al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial. En el ámbito estatal también obliga al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ¿no? Obliga a los municipios, obliga a partidos políticos, obliga a fondos públicos, obliga a los organismos públicos autónomos, como puede ser la CNDH, el INE, el Banco de México, todos esos están obligados por esta ley general. Fideicomisos públicos, que son considerados entidades del sector paraestatal, todos estos organismos están obligados por la nueva Ley General de Protección de Datos Personales. Entonces, ustedes se fijan, es un universo muy amplio el que cubre la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y no pierdan de vista que sí hay, digamos, personas excluidas del ámbito de aplicación de esta ley, que son las personas físicas, las personas morales de tipo privado y los sindicatos. Los sindicatos no quedaron cubiertos por esta ley. ¿Por qué? Porque les aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, tienen que tomar en cuenta esto, que si no, alguno de los entes, si ustedes están trabajando en un ente fuera de estos, que aparentemente no están legislados, regulados por esta ley, tienen que ir a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Ahí es donde se regulan todas las empresas, están reguladas por esa ley. Ahora los sindicatos están regulados por esa ley y cualquier persona física que haga tratamiento de datos personales está regulada por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El día de mañana, si ustedes quieren hacer una base de datos, vamos a hacer una base de datos con todas las solteros y solteras que hay en la delegación Cuauhtémoc. ¿Podrían hacerlo? Basándose en datos del registro público. Se vuelven unos planeadores de bodas y empiezan a recopilar toda la información de sus clientes. ¿Pueden hacerlo o no? De sus clientes. Ahí sí, ahí podemos pensar que sí, ¿no? ¿Queda claro? Pero entonces ustedes, al ser persona física que están haciendo a su vez una base de datos de todos sus clientes, van a estar, no como servidores públicos, como personas físicas, obligados por las disposiciones que dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos, en posesión de particulares. ¿Sí queda claro? Aunque sean ustedes servidores públicos dentro del instituto, si en sus actividades particulares llevan a cabo recopilación de datos personales, pues estarían regidos por esa otra ley. ¿Sí? Doctor, sí. Perdón, aquí valdría la pena aclarar, que nos aclarara, si bien es cierto que los sindicatos quedan excluidos, pero es por lo que hace únicamente el tratamiento de datos personales. Sí, en materia de acceso a la información no quedaron excluidos por las leyes que aplican en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal. Ahí sí quedan cubiertos. En el caso de datos personales, es muy pertinente esta aclaración, sí quedaron excluidos y son regidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Por lo que hace al tratamiento que
personales Sí. que recaban respecto de los afiliados. De los afiliados, pero no pierdan de vista que muchas veces estos sindicatos tienen tratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y entonces ¿qué es lo que va a pasar? Que a la dependencia y entidad les aplica esta ley y a ellos les aplica la otra ley. Ahora, no se preocupen tanto porque son leyes que están pensadas bajo una misma lógica, entonces van a encontrar disposiciones muy similares en una y otra, pero no pierdan de vista que les aplican leyes distintas. Entonces muchas veces en su trabajo, cuando tengan que ver con sindicatos, tienen que tomar en cuenta cuáles son las disposiciones que los obligan a ellos y cuáles son las disposiciones que los obligan a ustedes como sujeto obligado, como responsables del tratamiento de datos personales en posición de sujetos obligados, o sea, en posición de entes públicos. Entonces, les vuelvo a decir, no pierdan de vista cuáles son los fundamentos legales de todos estos derechos, ¿no? Está regulado por distintas leyes. Perdón, ahí atrás hay una pregunta, sí. En el caso de la recopilación de información, en este caso en el instituto, en el INAH, un sindicato se puede oponer a que sus agremiados o a que sus sindicalizados se opongan a proporcionar esa información. No, porque tienen que estar cumpliendo con lo que dice la ley y muchas veces lo vamos a ver, la propia ley lo señala, esa información la necesita el instituto o cualquier dependencia o entidad pública para prestar a lo mejor ciertos servicios a esos trabajadores. Entonces, como esa información se necesita para una relación contractual, una relación laboral entre el instituto y esas personas sindicalizadas, tienen que dar cumplimiento a al permitir el tratamiento de la información personal. ¿Sí queda claro? Como servidores públicos. Como servidores públicos. ¿Sí queda claro? O sea, sí es cierto. O sea, en el caso del sindicato, el sindicato tiene que regirse por lo que dice la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares respecto al sindicato y esas personas. Pero en cuanto la información pasa al instituto, entran bajo el amparo de esta ley. ¿Sí queda claro? Yo sé, es un poco abigarrado, es un poco engorroso, pero no lo es tanto. ¿Por qué? Porque tanto una ley como la otra fueron diseñadas bajo la misma lógica. Pero sí, es cierto, ustedes como servidores públicos van a tener que revisar esas dos, aunque la que les obliga a ustedes como servidores públicos es esta. La que les obliga a las autoridades sindicales respecto de sus agremiados es la otra. ¿Sí queda claro? Digamos que la diferencia puede ser en cuanto a la función. O sea, yo como sindicato, en mis funciones de sindicato me aplica la ley que está, la ley general. Sí, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares, ahí les aplica a ellos, en la vida interna del sindicato les aplica esa, pero en cuanto el trabajador forma parte del instituto, bueno, pues ahí, digamos, aplica la ley general, ¿no? Ahora, un externo ya no es trabajador del instituto, quiere tener acceso a las constancias laborales, etcétera, etcétera, que hay de él, bueno, les aplica esta ley. Quiere tener acceso a los registros sindicales, le aplica la otra ley. ¿Sí queda claro? No es tan difícil, pareciera que sí, pero no es tan difícil, ¿no? Es cuestión de que las empiecen a trabajar de la manera conjunta, ¿no? Pero ustedes como servidores públicos, pues va a ser esta ley la que van a tener que conocer, dominar y aplicar sobre todo, ¿no? ¿Hasta aquí alguna otra duda, pregunta? Entonces, bueno, si se fijan es un universo muy, muy amplio de sujetos obligados por esta ley. Ahora, la ley maneja conceptos muy claves que muchos de ustedes ya conocen, pero que no quiero obviar ni dejar de trabajar aquí esta mañana. Datos personales. ¿Qué son los datos personales? Nos dice la ley, es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. ¿Cuál es la diferencia entre identificada o identificable? ¿Alguien que se anime? Que no sean tan tímidos. ¿Cuál es la diferencia entre identificada e identificable? ¿Cuándo estoy en presencia de algo que es identificado? Sí. Bueno, algún dato que sea obvio, por ejemplo, el nombre puede ser un dato que sea identificado, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque el nombre nos da la identidad de alguien. ¿Sí queda claro? Automáticamente un nombre nos da la identidad de una persona. Pero bueno, ustedes tienen que asociar el nombre con esa persona física concreta determinada, ¿no? Entonces, el nombre nos permite determinar la identidad. Pero hay otros elementos que a partir de ellos nos permiten identificar a una persona, la vuelven identificable aún a pesar de que no se tenga establecida su identidad. ¿Cómo podría ser ese el caso? Un ejemplo
digamos que ahí ya está identificada porque dice el nombre. Por ejemplo, el tatuaje. El tatuaje, es que yo me acuerdo que tenía un león con unas garras, ¿no? Rasgos físicos. Unas garras muy largas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta que una persona aparece y tiene un león con unas garras muy largas, a lo mejor esa se permite establecer ese... ¿Te acuerdas del nombre? No, no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien de su tatuaje, lo tengo grabado en mi mente, como si fuera el día de ayer. ¿Se vuelve identificable? Sí, sí que claro. Podemos pensar que a lo mejor en ese caso podría ser un dato personal, porque nos permite la identificación de esa persona. Sí, allá había otra... La firma puede ser también, nos puede volver identificable. Hay muchos elementos que a partir de la información personal nos permiten dar con la identidad de esa persona, ¿no? A lo mejor a ustedes se les olvida mi nombre, ¿no? Y entonces, sí, pero es que es un profesor de la Ibero que sabe de datos personales, que también hizo estudios en constitucional, que vino al INA a dar un curso. ¿Pueden determinar mi nombre? Y establecer mi identidad. ¿Se fijan? Identificable. Entonces, una persona se vuelve identificable a partir de ciertos datos, aunque no precisamente los datos en sí mismos configuren su identidad. ¿Sí queda claro? Esto es muy importante porque muchas de las violaciones a derechos humanos se cometen a partir de datos que sin dar la identidad vuelven identificables a las personas. Ahorita vamos a ver un poco más adelante por qué. Ahora, datos personales sensibles, y estos conceptos también no son del todo nuevos para ustedes. ¿Cuáles son estos datos personales sensibles? Dice, aquellos que se refieren a la esfera más íntima de una persona, por ejemplo, su origen racial o étnico, la salud, la religión, orientación política o preferencia sexual. ¿Por qué estos datos? ¿Qué tienen de particular estos datos? Porque pueden dar lugar a discriminación. Ese es un aspecto interesante. ¿Y por qué pueden dar lugar a discriminación? ¿Por qué la ley dice, estos datos, miren, estos datos merecen una protección especial, se consideran datos personales sensibles? ¿Qué los hace diferentes al resto? Porque también son datos personales. ¿Qué los hacen diferentes del resto de los datos personales? Quiero ver si logran identificar cuál es la diferencia entre una y otra. Pues que no todos tenemos la misma preferencia, no sé, religión, orientación política. O sea, no es general para todos. Todos debemos de tener un nombre, un curvo, etcétera, cosas, pero la orientación política puede ser diferente para un sector que para otros. Y ahora dices bien, puede dar lugar a discriminación. Sí, efectivamente, el tratamiento de estos datos personales puede tener fines discriminatorios y si acuerdan en las láminas anteriores, eso sería inconstitucional. Ahora, pero ¿qué hace distinto estos datos del resto de los datos personales? Son la esfera íntima, es lo que es nuestro, nuestra salud, nuestras preferencias de cualquier cosa. Pero también el domicilio es mío, ¿no? Es que pero es un dato personal que te identifica, no te hace identificable, es ya un dato propio. Pero también se vuelve identificable. El profesor que vive por aquí cerca del Ángel. Pero no es el domicilio, es el rumbo. Pero me vuelve identificable. Quiero que sigan pensando, ¿qué hace distintos estos datos? Que son privados. Pero también mi número telefónico es privado. Nadie sabe mi celular, solo unos cuantos, mis más allegados, ¿no? Porque yo no permito que mi jefa me mande mensajes de WhatsApp. Es correcto, eso no hay que permitir. ¿Qué hace distinto estos datos personales? A ver, síganme pensando. La integridad física. La integridad física. ¿Qué otro? Podría ser que no están institucionalizados, sino que deriva de un entorno sociocultural de cada persona. Deriva a lo mejor de un entorno sociocultural, es muy interesante. Y ese entorno sociocultural, ¿qué información te da que es valiosa ese entorno? Si te fijas, esa origen étnico, sí, está dando un entorno. Y al final de cuentas, lo que hacen esos datos, al ser descubiertos, porque se refieren a la vida privada de las personas, ¿qué pasa con esas personas cuando se salen a la luz? Vulnerables. ¿Sí queda claro? Dejan a la persona en un estado de vulnerabilidad. Por eso es que la lista no es exhaustiva. Cualquiera de estos datos personales en general, pueden dejar a una persona en un estado vulnerable. ¿Sí queda claro esta parte? Si yo pongo afuera mi dirección y ustedes todos tienen acceso a mi dirección, me pondrían en una situación de vulnerabilidad. Me pueden decir, pues tal vez, si resulta que yo les debo a todos ustedes dinero,
¿Me pondría en una situación de vulnerabilidad? Pues a lo mejor también, ¿sí queda claro? Entonces también es un dato personal, ¿se fijan? Que también me puede dejar una cuestión vulnerable. Lo que se protege aquí es que una persona no quede en un estado vulnerable. Ahora, estas categorías que nos señala la ley, per se, en sí mismas, dejan a una persona en un estado de vulnerabilidad. Y por eso es que revisten una protección mayor. El origen, la orientación sexual de una persona, ¿lo pone en una situación de vulnerabilidad? Sí, especialmente cuando la orientación es diferente del de la mayoría. ¿Cierto o no? ¿La pone en una situación de desventaja? Sí. ¿La pone en una situación de vulnerabilidad? También. Y eso es lo que intenta proteger la ley. Pero no pierdan de vista que hay datos personales que no son dentro de los que la ley enuncia como sensibles, que también dejan en situaciones vulnerables a las personas. Lo que se trata de proteger con las dos categorías es eso, que una persona no quede vulnerable frente a otras. Pero hacen la distinción, ¿por qué? Porque estas categorías dejan vulnerables a las personas y entonces sí, hay orígenes, dan lugar a discriminación, a rechazos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por eso es que se hacen estas dos categorías. Pero si ustedes se fijan, tanto una como la otra hacen referencia ¿a qué? A la vida privada de las personas. Todas hacen referencia a la vida privada de las personas. Entonces, es que mi edad nadie la sabe. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque es algo privado. ¿Por qué quieres saberlo? Bueno, el otro día me decían, no, bueno, es que se puede determinar. Bueno, sí, si vas al registro público y buscas el libro, lo puedes determinar, ¿no? Pero bueno, de entrada refiere a aspectos de la vida privada de una persona. ¿Mi orientación política es parte de mi vida privada? También. Los dos apuntan hacia esa vida privada que nos interesa proteger mediante la protección de los datos personales. Tratamiento. ¿Qué es esto del tratamiento? Se refiere como a un tratamiento médico, como el que hay entre un paciente y un doctor. ¿Qué es esto del tratamiento? Y la ley nos da una definición, aquí yo la abrevié para efectos del curso, pero dice palabras más, palabras menos, la operación manual o automatizada aplicada a los datos personales, como puede ser la obtención, el uso, el registro, la organización, conservación, difusión, transferencia de los datos personales. Y aquí es importante que no pierdan de vista que el tratamiento de datos personales es también la recopilación de los datos. Desde ahí empieza el tratamiento. El solicitar datos personales, ahí empieza una operación de tratamiento. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso mismo es que si ustedes se fijan, tenemos un derecho de oposición al tratamiento, luego entonces me puedo oponer a que alguien me solicite mis datos personales. Van a la plaza comercial y les dicen, ¿no me pasa su teléfono para cualquier información que tengamos al respecto? Y ustedes que dicen, sí es @hotmail, @gmail, y de repente empiezan a recibir una serie. Entonces, ustedes que tienen en ejercicio de su derecho de oposición pueden decir, no quiero darte mis datos personales. Oye, pero es que es para mandarte promociones. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, pues sí, pero ¿por qué no? Ándale, es para mantenerte informado de todas nuestras actividades mensuales. ¿Sí? Se pueden oponer, pues. Tratamiento implica acceder, no solo organizar, procesar, utilizar. El término también que se utiliza en algunas ocasiones es procesamiento de datos personales. A los españoles, de donde deriva la palabra tratamiento, no les gusta el término procesamiento, pero piensan que es una copia del inglés, entonces crean su propio término, es tratamiento, y ese es el término que siguió el legislador mexicano. Pero cuando tengan dudas de qué es tratamiento, qué no es tratamiento, piensen en procesamiento. ¿Y qué implica un procesamiento? Pues implica una recopilación, un análisis, una organización, una sistematización. Todo eso implica tratamiento de datos personales. Entonces, tratamiento implica eso, la recepción, organización, planeación, sistematización, todo lo que implica manejo de datos personales engloba dentro del caso de tratamiento de datos personales, y tratamiento es el concepto clave de la ley que nos ocupa esta mañana. La ley también habla de las transferencias que hacen. Es enviar datos personales, es toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado. Este concepto es muy importante porque muchas de estas transferencias de datos personales se hacen fuera de los entornos regulados por la ley, como puede ser el titular, el responsable o el encargado. Muchas veces se hacen transferencias de datos personales, y muchas veces esas transferencias de datos personales, o una de dos, lo vamos a ver más adelante, o las consienten los titulares o están autorizadas por una ley.
Y eso es importante tomarlo en cuenta. Pero lo que quiero que ahorita quede claro es que la transferencia implica ese envío, esa comunicación de datos personales a personas distintas del titular, del responsable o del encargado. Ahora, ¿quién es el titular, el responsable o el encargado? También la ley nos habla de estas figuras claves. ¿Quién es el titular? Una persona física. Una persona física no habla de personas morales. Una persona física a quien le corresponden los datos personales. No nos habla de personas morales. ¿Por qué? Porque la ley no le concede el ejercicio de derechos fundamentales a las personas morales, solo es a las personas físicas. ¿Quién es el responsable? Pues los sujetos obligados por la ley. Y aquí es muy importante que no pierdan de vista esta palabra responsable. Responsable, ¿por qué? Porque es el responsable del tratamiento, ¿no? Los sujetos obligados son los responsables. Responsable es el término que se utiliza en toda la terminología de datos personales. ¿Responsables de qué? Del tratamiento de datos personales. ¿Quién hace todos estos procesos con los datos personales? Y para nosotros los responsables son los sujetos obligados por la ley. Digamos que es un genérico para todos los que son obligados por la ley. ¿Por qué? Porque no todas son dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, ¿no? Un municipio no es una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, pero es un responsable, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia no es una entidad de la Administración Pública Federal, ¿no? Pero también es un responsable. Entonces, para términos de la ley, el municipio y el instituto son lo mismo, son responsables del tratamiento de datos personales, ¿no? Y encargado, aquí es una figura distinta que es muy interesante porque dice, es la persona física o jurídica, aquí se permiten las personas morales, pública o privada, ajena a la organización del responsable, o sea, alguien que está externo a ese responsable, que trata datos personales en nombre y por cuenta de este. En nombre y por cuenta de este. ¿Esto qué quiere decir? Que se fijan los criterios de distinción entre un responsable y un encargado es quién toma decisiones. En este caso, el que toma las decisiones respecto al tratamiento de datos personales son los responsables. El encargado simplemente ejecuta lo que el responsable le pide. Para los que son abogados en derecho, ¿se acuerdan ustedes este contrato el contrato de mandato? ¿Se acuerdan? ¿No? Los que son abogados, entre la relación que existe entre el mandante y el mandatario, ¿no? Que el mandatario solo puede hacer aquello que el mandante le pide en nombre y por cuenta de este. Es más o menos una relación jurídica similar que existe entre el responsable y el encargado. Pero aquí el criterio de diferencia va a ser esa. ¿Quién tiene el poder de decisión respecto del tratamiento de datos personales? Y en este caso el encargado no lo tiene. El que lo tiene va a ser el responsable. ¿Sí queda claro? Esto es muy importante porque muchos de los tratamientos de datos personales implican la contratación de encargados. Y muchas veces los responsables quieren adjudicarles responsabilidades a los encargados, que a lo mejor a ellos no les corresponde esa responsabilidad. Esto es muy relevante, la distinción lo vamos a ver más adelante en términos de adjudicar responsabilidades cuando hay vulneraciones a la seguridad de los datos personales. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay distintas autoridades en esta ley que tienen funciones muy concretas y diferenciadas. La primera, responsables de la protección de los datos personales van a ser las dependencias y entidades, los sujetos obligados por la ley. Son los primeros en cuidar la protección de los datos personales. Las responsables son instancias públicas, no son no son personas físicas, son instancias públicas. En este caso, el responsable, en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el propio instituto. No son los servidores públicos como tales, es el instituto el responsable, el que se considera como responsable. ¿Por qué? Porque es el instituto el que va a tener el poder de decisión respecto a este tratamiento de datos personales. ¿Cuál va a ser el uso? ¿Cuáles van a ser las finalidades? El tipo de datos que se van a emplear y cómo se van a recibir las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARPO. Todo eso va a decidirlo el instituto. ¿Por qué? Y en el caso del INAH es muy interesante porque lo que decide el instituto se aplica, por ejemplo, en todas sus sedes en los estados, ¿no? Entonces, se fijan, no es que en la sede de Chiapas se va a seguir unas reglas, en la de Chihuahua otras, ¿no? Todas las va a tomar la decisión el responsable, que en este caso es el instituto. No importa si el delegado de Chiapas dice que no está de acuerdo, la decisión la va a tomar el responsable como instituto, ¿sí?
¿Queda claro esto? Es muy importante. Ahora, ellos, los responsables, sea el que sea, van a ser los principales obligados en cuidar, proteger la privacidad, los datos personales de todas las personas, la información personal de las personas que tengan dentro de sus archivos públicos. Ya. Y establecen estos procedimientos para ejercer los derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahora, si algo sale de manera que el particular, el titular de los datos no queda satisfecho, entonces puede acudir a estas instancias, que son lo que se conoce como los órganos garantes. Los órganos garantes son dos, hay de dos tipos. ¿Se acuerdan de esta diferencia entre autoridades federales y locales? Bueno, los órganos garantes es el INAI y todos los organismos estatales encargados de la protección de los datos personales. La Constitución, la ley, habla de organismos garantes, no les pone institutos. ¿Por qué? Porque les concede a los estados, digamos, esta autonomía, les respeta a los estados esta soberanía que tienen para llamarle a sus órganos como ellos quieren. ¿Sí queda claro? Habrá algún estado que diga, es que aquí no se llama instituto, se llama comisión. Es que aquí no se llama comisión, se llama procuraduría. ¿Sí queda claro? Bueno, llámale como quieras, lo que tienes que tener es un organismo que garantice el ejercicio de esos derechos ARCO, ¿no? ¿Cuál es la gran característica de estos organismos garantes? Que tienen autonomía constitucional, y esto que quiere decir que la autonomía se las da la Constitución Federal. Está establecido en el artículo 6º, en el caso del INAI, que es el organismo garante de la protección de los datos personales en el ámbito federal, y también está en el artículo 16, fracción octava de la Constitución Federal. Esto obliga a los estados a crear organismos constitucionales autónomos dentro de su régimen local. ¿Y qué quiero decir con esto? Que los organismos autónomos dentro de ese régimen local no tienen que tener esa dependencia que normalmente vemos de manera muy acentuada en los estados. Se tiene que crear una autoridad que sea independiente del poder ejecutivo local y que sea capaz de garantizar el ejercicio de estos derechos ARCO. ¿Y qué es lo que hacen estos organismos garantes, tanto el INAI como los órganos garantes en el resto de los estados? Pues es resolver precisamente los recursos de revisión por el ejercicio de derechos ARCO. Ahorita más adelante vamos a ver qué es esto del recurso de revisión, pero lo principal, lo que quiero que tomen en cuenta es que estos organismos garantes conocen de un recurso de revisión. ¿Y qué quiere decir revisión? Revisar, verificar que lo que hayan hecho los responsables se haya hecho conforme dice la ley. Eso es lo más importante, lo que existe detrás de este recurso de revisión. Ahora, el INAI, al ser una autoridad nacional, de que le hayan cambiado el nombre, es una autoridad nacional, va a tener unas facultades distintas, adicionales a las que tienen el resto de los órganos garantes. ¿Y cuáles son estas facultades adicionales? Pues una de ellas es interpretar en el ámbito administrativo la ley. El INAI va a establecer ciertos criterios de interpretación respecto de la ley. Y aquí hago la aclaración porque es una interpretación de tipo administrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que también puede haber interpretaciones judiciales, y estas quienes va a ser el Poder Judicial de la Federación. Esas son otro tipo de interpretaciones que también caben. ¿Por qué? Porque no pierdan de vista ustedes que estos son derechos fundamentales que pueden ser interpretados por jueces y que muchas veces las interpretaciones vienen de los órganos judiciales. Entonces, una interpretación la va a hacer el INAI respecto al ámbito administrativo, pero no pierdan de vista que puede haber interpretaciones hechas por los jueces, ¿no? Bueno, el INAI es la autoridad para interpretar la ley en el ámbito administrativo. El INAI también va a tener algo que se conoce como la facultad de atracción, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que asuntos por su interés y trascendencia los pueden resolver ellos, digamos, asumiendo la jurisdicción que originalmente le corresponde a uno de los estados. Se presenta un caso muy interesante en uno de los estados, el INAI asume esta facultad, ejerce su facultad de atracción, resuelve el asunto y digamos que dicta una resolución. Vamos a ver más adelante cómo se pueden dictar estas resoluciones, pero lo que no quiero que pierdan de vista es que el INAI tiene esa atribución, tiene esa facultad de atraer asuntos para que ellos los conozcan y dictar una resolución. Ahora, ustedes me podrían preguntar, ¿por qué hace esto el INAI? ¿Por qué se entromete, digamos, en asuntos de los estados? Es alguna crítica que se puede hacer a esta facultad. La respuesta es porque muchas veces esos asuntos, por ser de interés y trascendencia, pueden servir al resto de los estados. Y en ese sentido,
la lógica, el diseño que siguió la ley es que sea la autoridad nacional la que lo resuelva y que sirva como ejemplo para el resto de los estados. Entonces, por eso es que se tiene esta facultad de atracción. ¿Esta facultad de atracción no les suena familiar? ¿Quién más tiene facultad de atracción? La Suprema Corte. ¿Quién más? La PGR, ¿no? También cuando se cumplen ciertos supuestos puede atraer algunos asuntos, pero ahí son más supuestos de jurisdicción federal. La CNDH también tiene ciertas facultades de atracción. Entonces, ¿por qué? Porque se trata, en el caso de la CNDH, ahora el INAI, se trata de autoridades nacionales que, digamos, su resolución puede servir para el resto de los estados. Y la otra facultad que tiene el INAI, que no tienen los otros organismos garantes, es que resuelve los recursos de inconformidad contra las resoluciones de los órganos garantes de los estados. Entonces, el INAI se vuelve una segunda instancia para conocer, digamos, de asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley. Entonces, el instituto local, el organismo garante local, resuelve el asunto, se puede llevar ante el INAI como una segunda instancia para verificar que el instituto haya cumplido con lo que dice la ley. ¿Sí queda claro? Con lo que dice la ley. Es para eso que se creó este recurso de inconformidad. ¿Sí? Entonces, cada una de estas autoridades tiene una función específicamente dada por la ley que se complementa con la que hace la otra. ¿Sí queda claro? Entonces, un organismo garante en los estados conoce de toda la materia, conoce de los recursos de revisión que se hacen en el ámbito de su estado. A lo mejor el INAI interviene al final, si hay una inconformidad, conoce el recurso de inconformidad y se acciona, digamos, esta jurisdicción del INAI. Puede haber casos en los que el INAI no interviene, que el asunto queda, digamos, resuelto por el organismo garante local y estamos en un perfecto estado de hechos, de cosas, ¿no? No quiere decir que forzosamente en todos los casos se van a agotar todas estas autoridades. Muchas veces la solicitud de ejercicio de derechos ARCO se agota en la propia institución pública. Que es lo que, oye, quiero saber cuáles son mis datos personales, pues estos son los que nosotros tenemos. Ahí se acabó la participación de todas estas autoridades. ¿Sí queda claro? Ahora, los responsables, y esto les atañe a ustedes primerísimo, en primer lugar, pues tienen que contar, y de hecho ya lo cuentan, con este comité de transparencia y esta unidad de transparencia. Ahora, las funciones del comité de transparencia en estos casos son muy específicas. ¿Por qué? Porque aquí el comité de transparencia, además de todas las funciones que tiene conforme a la ley general, la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, en materia de datos personales este comité tiene otras funciones. Y son las que aparecen aquí en la lámina, pues que lo más importante, no pierdan de vista, este comité es la autoridad máxima en la protección de datos personales al interior del responsable. No es el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el comité de transparencia en la máxima autoridad. ¿Se fijan? Esto es muy importante para efectos de sus responsabilidades. Si el titular les llega a decir, no, pues que no estoy de acuerdo, sí, pero yo soy el comité y yo soy la máxima autoridad en materia de protección de datos personales. ¿De dónde deriva esa autoridad? De la ley. ¿Sí queda claro? De la ley. Y por eso está pensado de esa manera, que sea un órgano colegiado, que es un comité que está integrado por 3 funcionarios públicos y que además de ser la autoridad máxima en materia de protección de datos personales, también van a confirmar, modificar o revocar las declaraciones de inexistencia de datos personales o las negativas de ejercicio de derechos ARCO. Llega un particular, le pide los datos personales a una unidad administrativa, en este caso a lo mejor la Coordinación Nacional de Museos. La Coordinación Nacional de Museos dice, pues no te doy acceso a tus datos personales. ¿Por qué no? Porque tú fuiste ex servidor público del instituto y quedamos muy enojados contigo. ¿Se puede? No se puede, pero lo hacen. No se puede, pero lo hacen. Bueno, pues ahora ¿qué es lo que va a pasar? Que hay un comité de transparencia que es la autoridad máxima que dice, no, bueno, pues si están los datos personales, tú, Coordinación Nacional de Museos, por poner un ejemplo, tienes que dar acceso a esos datos personales. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque la responsabilidad se le está dando la ley al comité de transparencia, no a la unidad administrativa, que en este caso hipotético sería esa coordinación. ¿Sí queda claro? Por eso es tan importante saber que la responsabilidad en materia de datos personales descansa en este comité, ¿no? Y que finalmente los que pueden ser sujetos de responsabilidades es el comité respecto al ejercicio de estas materias. Eso no quiere decir que las unidades administrativas tampoco tengan responsabilidad. Claro que la tienen, todos tienen, pero digamos que
hay que ver lo que dicen las leyes. Y bueno, pues también está la unidad de transparencia, ¿no? Que la unidad de transparencia, pues también ya lleva muchos años funcionando, ¿no? ¿Todavía está en la calle de Correo Mayor o ya no? ¿Ya no? Es que hace mucho estuvo en Correo Mayor, ¿no? ¿Ahora dónde está? En Insurgentes. Bueno, pues está integrada conforme a la ley. Aquí es muy interesante porque la ley nos hace un reenvío a las leyes de transparencia respecto de de cómo se integran tanto el comité como la unidad, pero las funciones aparecen en la Ley General de Protección de Datos Personales. ¿Y qué es lo que va a hacer la unidad de transparencia? Pues va a gestionar estas solicitudes de ejercicio de derechos ARCO y sobre todo va a hacer una asesoría respecto de cómo deben resolver las unidades administrativas del instituto, en este caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, respecto de estas solicitudes de acceso a datos personales. Pero no pierdan de vista que el responsable, en este caso el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues tienen estos dos, digamos, autoridades completamente identificadas con funciones claramente diferenciadas también y que son muy importantes al momento de cumplir con la ley, ¿no? ¿Queda claro? Hay algunos asuntos que muchas veces ha llegado a pasar, lo resuelven las unidades de transparencia cuando es un asunto de competencia del comité. ¿Se queda claro? Entonces no pierdan de vista esto, porque es muy importante. Tienen que muchas veces resolver, sobre todo, no, fíjense, confirmar, modificar o revocar declaraciones de inexistencia de datos personales o negativas, tiene que venir una resolución de parte del comité. Si no viene la resolución del comité, están incumpliendo con lo que dice la ley, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, aquí sí, Sí. me gustaría comentarles que efectivamente, como la ley lo establece, tiene que resolver el comité de conformidad con el procedimiento. Por tal motivo, debemos atender las solicitudes dentro de los términos previstos y que fueron adoptados en sesión de comité. Por eso es que son más breves, tenemos menos tiempo, para lograr integrar esto. Lamentablemente, si ustedes no entregan la información o no dan atención a las solicitudes en tiempo, el comité, la unidad de transparencia, no puede someter a consideración del comité. Se llega el día 20, que es el día que tenemos que entregar la solicitud, y en ese momento nos están haciendo el requerimiento. Sí, y esto es muy importante porque ahorita vamos a ver los plazos. Los plazos los pone la ley y al titular de los datos personales pues no les importa las dinámicas internas de un responsable. A él lo que le dijeron es que en tanto tiempo se le va a dar respuesta respecto de su solicitud. Ahora, aquí yo hago mucho hincapié en otros cursos que me ha tocado impartir en que las unidades de transparencia y los comités son la primera ventana de una institución pública. ¿Qué quiero decir con esto? Es la primera ventana del Estado frente a una persona. Entonces no pierdan de vista que animaba la protección de datos personales, era ese respeto a la autonomía, a la dignidad, a la vida privada de estas personas, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso es lo que se pretende con estas leyes. Y ustedes, la unidad de transparencia, el comité de transparencia, son la primera ventana que tienen con esos ciudadanos. Al ciudadano no le interesa saber, digamos, los lenguajes técnicos que se utilizan al interior del responsable. Él lo único que quiere saber es si ciertos datos sobre su persona están ahí, porque muchas veces esos datos son fundamentales para ellos poder ejercer otro tipo de derechos. Quiero retirarme, quiero cobrar una pensión, necesito acceder a mis constancias laborales. No me interesa quién las tiene, lo que me interesa es que yo sé que trabajé en ese instituto y necesito tener acceso a esos datos. Pero no es que yo no la tengo, no es que no tiene tan, no es que no, a él no le interesa ese argumento, ¿sí queda claro? Lo que le interesa es que alguien le dé respuesta y ustedes son esa primera ventana de oportunidad. ¿Sí queda claro? Y digo de oportunidad porque es una oportunidad para demostrarle a esa persona que sus datos sirven. ¿Por qué? Porque pueden ser los datos también de ustedes. ¿Sí queda claro? Que ustedes en algún momento se pueden ver identificados en una situación similar y que tienen derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho reconocido por nuestro orden jurídico. ¿Sí? Porque son datos que se relacionan con su vida personal, que les va a servir para un mayor ejercicio de su autonomía. Ahora, esta ley establece ciertos principios, ciertos deberes y sobre todo ciertos responsables para todos los que son sujetos obligados por ella. En ese sentido nos corresponde estudiarlos, entenderlos sobre todo, que es lo más importante, para que podamos ver si hay algunas dudas.
Ahora, los principios de protección de datos personales. Hay todo un capítulo dentro de la ley que establece los principios. Yo aquí quisiera hacer un poquito de historia para tratar de entender estos principios. ¿Cómo surgen estos principios de protección de datos personales? Fíjense, cuando se dieron las primeras leyes en materia de protección de datos personales, las definiciones estas que vimos originalmente, que era aislarte, para controlar tu información personal, sobre todo la idea del derecho a la privacidad como el derecho de aislarse, muchas veces decían, eso como que nos pone un poco de dificultades para saber en qué momento sí, en qué momento no podemos no violentar la privacidad. Entonces lo que hicieron estas comisiones que se crearon para tratar de diseñar una protección en materia de datos personales fue decir, bueno, a ver, hay ciertas empresas, hay ciertas organizaciones, hay ciertas agencias públicas que cuando un particular llega y les piden la información, les dicen, no te voy a contestar. ¿Por qué? Porque esa información no te corresponde. Entonces dicen, eso es una práctica que se podría considerar injusta. Y entonces a nivel internacional le llamaron las prácticas, los principios salen de prácticas. Y en el argot internacional se conocen como las Fair Information Practices. ¿Qué quiere decir esto? Prácticas de manejo justo de la información. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a decir? A ver, una organización para que se considere que maneja de una manera justa con las personas la información, tiene que cumplir con ciertos requisitos, tiene que cumplir con darles acceso a esos datos personales, tiene que cumplir con esa idea de poder corregir los datos personales, tiene que cumplir con esa práctica de solo recopilar los datos personales que sean los que se necesitan para, digamos, el funcionamiento de esa organización. Y decía, todas aquellas organizaciones, ya sea públicas o privadas, que no cumplan con estas prácticas, entonces incurren en un manejo injusto de la información. Ahora, estas prácticas que se habían identificado, con el paso del tiempo fueron tan persuasivas para el resto de las organizaciones que evolucionaron y se llamaron principios. ¿Sí queda claro? Pero yo lo que los invito es que vean estos principios como una práctica, cómo funciona un responsable, cómo funciona una institución pública al momento de que todas estas cuestiones de datos personales funcionan. Y ustedes van a poder sacar conclusiones de decir, bueno, sí, estamos haciendo un manejo justo o no tan justo de la información. ¿Sí queda claro? Y ese es el origen de estos principios de protección de datos personales, que después cambian de nombre, sobre todo en la normativa europea, y llegan a México como principios de protección de datos personales. Pero si ustedes toman en cuenta estas prácticas de manejo justo de la información, van a entender mejor los principios. Y no olviden, estas prácticas de manejo justo de la información, ¿a quiénes ven? Manejo justo frente a quién? Frente a una persona, frente a un individuo que tiene autonomía, que tiene dignidad, que busca un respeto a su vida privada, ¿no? Entonces, bueno, principio de licitud. ¿Qué implica este principio? Pues que solo se pueden recopilar datos personales cuando la ley expresamente los autoriza a hacer esa recopilación. ¿Sí queda claro? En el caso de entidades públicas, esto es más fácil de identificar muchas veces porque nosotros funcionamos con el principio de legalidad, que solo podemos hacer aquello que expresamente nos está permitido por el orden jurídico, ¿no? Entonces, muchas de esas recopilaciones de datos personales, ustedes tienen que identificar cuál es el fundamento legal conforme al cual están llevando a cabo esas recopilaciones de datos personales. Ahora, si no tienen el fundamento legal establecido claramente, entonces deben contar con el consentimiento de la persona. ¿Sí queda claro? Entonces, si no tienen el consentimiento, tienen que tener un fundamento legal. Si no tienen un fundamento legal y no tienen el consentimiento, están faltando ese principio de licitud. ¿Con base en qué están pidiendo esa información? ¿Con fundamento en qué? ¿Sí queda claro? En el caso de servidores públicos, nos preocupamos mucho de encontrar esos fundamentos legales. ¿Sí? Entonces es muy importante. Si no hay fundamento legal, tiene que haber un consentimiento. Si no hay consentimiento, tiene que haber un fundamento legal. Y si no hay ninguno de los dos, se estaría violentando el principio de licitud. ¿Sí? ¿Queda claro? Principio de finalidad, determinar el uso concreto que se le va a dar a los datos personales. Quiero estos datos, estamos recopilando los datos personales porque vamos a utilizarlos concretamente para crear la base de datos que va a obrar en archivos de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Sí queda claro? Es un ejemplo claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los datos personales que ustedes tuvieron que darle a la Dirección General de Recursos Humanos, no sé cómo se llama aquí,
Tiene que ver, ¿para qué? Para crear una base de datos que tiene que ver con las relaciones del personal del instituto. ¿Sí queda claro? Principio de finalidad. Para eso simplemente. Oye, es que ya tenemos la base de datos. ¿Y por qué no se la pasamos al Conaculta? Pues ya que somos instituciones hermanas, ¿no? Bueno, ya no existe Conaculta, ahora es la Secretaría de Cultura, ¿no? Pero pueden dárselas. Vamos a ver. Hay casos en los que sí, hay casos en los que no. Tenemos que ver lo que nos acuerdan, conforme lo establecen las leyes. Oye, la base de datos del INAH, ¿por qué es muy valiosa? Porque se la pasamos al gobierno del estado de Quintana Roo. ¿Sí queda claro? Finalidades, no pueden cambiarse las finalidades para los cuales... ¿Por qué? Porque si ustedes fueran la titular de esos datos, ¿qué irían? Irían con las autoridades del instituto y ¿qué le dirían? Oye, sí, yo te di mis datos personales, pero para efectos de mi contratación, ¿no? No para que se las dieras al párroco de mi iglesia. Ahora ya quiere que le dé más limosna. ¿Sí o no? Se cambia la finalidad, ustedes no consintieron, tienen que tener una autorización en ley. ¿Queda claro? Principio de consentimiento, que se relaciona mucho con lo que hemos venido. Solo se puede recolectar información personal con el conocimiento, fíjense muy bien, conocimiento y consentimiento del titular, salvo excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando la ley les autoriza a hacer esa recopilación. A veces no necesitan tener el consentimiento si encuentran el fundamento en ley. Claro. O hay otros casos que en la propia ley no señale. Por ejemplo, el consentimiento se puede obviar. ¿Por qué? Porque vas a empezar una relación contractual con una institución. ¿Sí queda claro? Necesito tus datos personales. ¿Por qué? Porque si no, no podemos tener la relación contractual. Otros casos que la ley nos dice, bueno, no se necesita el consentimiento cuando peligra la vida de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay casos muy claros establecidos en la ley cuando no se necesita el consentimiento. Pero aquí no pierdan de vista que el consentimiento es la regla, la piedra angular en materia de protección de datos personales. Solo se pueden hacer tratamientos cuando hay consentimiento. Y esto es muy importante porque muchas veces ese consentimiento nunca lo obtuvieron. ¿Sí? Entonces están faltando ese principio de consentimiento. ¿Queda claro? Principio de lealtad. No actuar de manera engañosa o fraudulenta. ¿Y qué quiere decir esto? Que no haya dolo, un error o mala fe en el tratamiento de los datos personales. ¿Cómo podemos ver esto? Este principio de lealtad muchas veces es detrás de ciertas preguntas inocentes. ¿Qué pasa? Se esconden algunas malévolas intenciones, ¿no? Sí, vamos a tratar de ponerlo con algún ejemplo. Vamos a poner que quieren saber si yo soy religioso, si soy católico o no. Y entonces en lugar de preguntarme a mí, oye, ¿tú eres católico? Yo puedo decir, bueno, esa información no te corresponde preguntármelo, no te interesa saberlo. Entonces, con mucha sutileza empiezan a decir, describa qué hace los domingos. ¿Qué pasa ahí? Pues me levanto temprano y muchos de ustedes voy a misa, luego voy al súper, luego me voy a comer con mi familia, mi esposa, mis hijos, y luego preparo el lunch de los niños del lunes. Y hay otros en donde dice, pues me levanto, me quedo viendo la televisión, desayuno como a la 1 de la tarde, como a las 6 y me voy a dormir. Entonces, ¿qué pueden determinar a partir de una respuesta u otra? Que uno sí cumple con ir a misa y el otro no. ¿Se fijan? Y el otro es un pecador, ¿no? No, lo que quiero destacarles es vean cómo de una misma manera se puede obtener una información. Y eso sería actuar de manera engañosa, faltando este principio de lealtad. Oye, si querías saber eso, ¿por qué no me lo preguntas? ¿Sí que claro? Es algo que a mí no te corresponde estar preguntando. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no metan trampas en sus solicitudes de acceso de datos personales, siempre informen. ¿Por qué? Porque entran. Ahora, si ustedes se fijan, todos estos principios empiezan a mezclar unos con otros, ¿no? Tienen que tener consentimiento, tienen que estar autorizados por ley, si no están autorizados por ley, tienen consentimiento, no pueden engañar, etcétera, etcétera. Principio de calidad. Asegurar que los datos personales siempre se mantengan exactos, completos y actualizados. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? ¿Por qué es un requisito? ¿Por qué evolucionó a un principio? ¿Por qué nos interesa tener los datos personales exactos, completos y actualizados?
¿Cómo podrían pensarlo? ¿Por qué? Para que sean verídicos, para que representen ¿qué? Para que sean una representación fiel de una persona. ¿Sí queda claro? Ahora, esto podemos verlo desde dos perspectivas. Una es, como institución, a ustedes les interesa tener datos actualizados. ¿Por qué? Porque les garantiza que lo que están llevando a cabo está hecho de la manera correcta. Pero si lo ven también desde un particular, desde un titular, ¿por qué a esa persona le interesa mucho poder corregir, actualizar sus datos? ¿Por qué? ¿Por qué será que a esa persona le interesa? ¿No? ¿Como particular? Como titular de los datos. Porque puede haber una explicación a futuro que el de no tenerlos actualizados me puede causar a mí ¿Algún qué? alguna consecuencia. Nos dices, la no actualización de los datos me puede causar una afectación a mi persona. Y sí, es exactamente. ¿Pero cuál es tu nombre? Te lo puedo preguntar. Elsa. Vamos a poner que en el registro yo te puse Elsa María. Sí. Pero se llama Elsa Mariana. Pero tu nombre verdadero es Elsa Mariana. Y entonces yo asenté que eres Elsa María. ¿Y tú qué vas a decir? Sí, pero yo no soy esa persona. ¿Te fijas lo fuerte que es esto? Es que yo no soy esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que a esa persona le interesa en todo momento ejercer su autonomía, que se le respete su dignidad, y por eso importa tener los datos actualizados. ¿Sí? No nada más es desde el punto de vista de la organización, sino que también es un respeto a esa autonomía, a esa dignidad, a la vida privada de esa persona. ¿Queda claro? Consulta, Sí. ¿qué pasa con los homónimos? Con los homónimos, pero... O sea, porque pueden tener el mismo nombre y mismos apellidos, nada más lo único que varía es fecha de nacimiento. ¿Qué pasa con esa? Pues bueno, ahí no habría una falta de respeto a esa autonomía de la persona, porque en todo momento son los mismos datos, ¿no? Digo, aquí lo que importa es si hay que corregir algo, que se permita hacer esa corrección. Pero si llevas una base de datos, ¿qué es lo que pasa? Porque puedes ver tu listado, si haces un filtro y filtras por apellidos, ¿qué pasa? Dices, me equivoqué, ¿no? Y lo borro. ¿Qué pasa con la información? Bueno, ahí lo que se tiene que asegurar es, cuando tengan identificados homónimos, agregar un elemento que les permita diferenciar a esas dos personas. ¿Sí? O sea, puede ser la fecha de nacimiento, pueden ser otros elementos de diferenciación. Pero es responsabilidad de ustedes hacer ese elemento que los permita diferenciar a uno del otro. Pues no se tienen que esperar a que venga la otra persona y que les diga, es que me confundiste con otra persona, ¿no? Digo, hay un deber, digamos, que se mantengan completos, exactos y actualizados, de que esa persona responda a esa categoría específica, ¿no? Sí, así es. Incluso en la atención de solicitudes de información, sí se vulnera a la persona, al servidor público. Hemos recibido solicitudes cuando en ocasiones nos piden su último grado académico, y en el expediente tiene preparatoria, y es lo que se entrega, lo que hay en el expediente. El servidor público se molesta porque dice, es que ya soy doctor, pero es culpa de ellos que no actualizan. Sí, digamos que aquí hay un incentivo doble, ¿no? Pues a una persona le interesa que la información se mantenga actualizada, ¿pero por qué? Porque finalmente, cuando una persona actualiza su información, garantiza que va a ser una representación más fiel de esa persona. ¿Sí que claro? Es ese respeto, esa autonomía. Ahora, aquí el punto importante es que como institución, como responsable, no se le impida hacer esa actualización. ¿Sí que claro? Que no se le cierre la oportunidad de hacer esas actualizaciones. Oye, es que quiero mandarte mi grado académico de maestro, licenciado, lo que ustedes quieran. No, ya con lo que tenemos es suficiente. Sí, eso es lo que no se permite, pues, porque entonces faltarían con ese principio de calidad. ¿Sí que claro? Les va a generar un poco más de trabajo, sí, pero si hacen ese trabajo, entiéndanlo, porque le están permitiendo a esa persona representarse de la manera más cercana a su realidad actual. Fíjense, algo que conforme la doctrina lo explican, es que cuando se hacen registros, y piensen desde esta lógica, los registros se congelan. Un registro que se hizo hace 20 años quedó congelado hace 20 años. Y la vida cambia, y los datos también tienen que cambiar. Por eso es que se tienen que ir actualizando, porque no puede suceder
que no representen la realidad presente. ¿Sí? ¿Queda claro? Principio de proporcionalidad. Y este principio es muy importante, muy importante, que fue uno de los principios que no se incluyó originalmente dentro de las directrices de la OCDE y la Convención Europea, pero que conforme el paso del tiempo, la propia legislación, la propia regulación en materia de datos personales demostró lo importante que es este principio de proporcionalidad y que dice, fíjense muy bien, recabar y utilizar solo aquellos datos que resulten estrictamente necesarios para el fin propuesto. Se fijan, mete un elemento de proporcionalidad. Solo puedo llevar a cabo recopilaciones, procesamientos de datos para los fines específicamente propuestos. Oye, quiero crear, digamos, una base de datos del personal del instituto. Bueno, si vamos a recopilar los iris de sus ojos para asegurarnos que sean efectivamente esas personas. ¿Qué está fallando con esa solicitud de datos personales? No, pero es que lo estoy haciendo por su bien, porque quiero separarlos, evitar que haya homónimos. Oye, pero ¿no te parece desproporcionado? ¿Sí? Otro elemento para evaluar cómo estamos haciendo nuestros principios de datos personales. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No se vale, no está permitido que para un fin como este me estés pidiendo toda esta información. Y aquí yo los invitaría a que reflexionaran sobre todos los datos personales que llevan a cabo. Si realmente necesitas toda esa información, ¿no? Es, digamos, el principio de proporcionalidad. Principio de información. Y aquí es que se tiene el deber de informar a los titulares todo lo relacionado con el tratamiento de sus datos personales. Y aquí la ley mexicana recurrió a esto que se conoce como el aviso de privacidad. El aviso de privacidad ya empieza a ser como muy divulgado, muy conocido, en pautas de radio, etcétera, etcétera. La verdad es que cuando se creó el aviso de privacidad en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Exposición de Particulares, se creó este concepto de aviso de privacidad que ha logrado, digamos, pasar al inconsciente colectivo de los mexicanos y ya como que todos sabemos que hay un aviso de privacidad, aviso de privacidad, aviso de privacidad. Así que, claro, aunque nunca lo lean, como nos dice aquí la compañera, bueno, yo los invitaría a que lo lean. ¿Por qué? Porque tiene esa finalidad de informar. ¿Sí? Claro, ¿qué es lo que están haciendo con sus datos personales? Y aquí se vuelve muy relevante porque lo primero que van a revisar alguien que no esté de acuerdo con esos tratamientos, ¿qué creen que va a hacer? Su aviso de privacidad. Oye, ¿no me informaste que estos datos personales se los ibas a pasar a mi párroco? ¿Sí que claro? Por ponerles ese ejemplo tan burdo, ¿no? Nunca me informaste esto, yo no consentí esto. ¿Sí que claro? Entonces, obedece ese principio de información que tengo que saber en qué casos puedo conocer mis datos, qué estás haciendo con ellos, cómo puedo ejercer mis derechos. Ahorita vamos a ver qué implica el aviso de privacidad. Y bueno, finalmente el otro principio es el principio de responsabilidad. Y este principio de responsabilidad que dice que se tiene que implementar los mecanismos que acrediten el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones previstos en la ley. Ahora, este principio de responsabilidad es muy importante porque para muchos pareciera que es una repetición de todos los anteriores, pero no lo es. Este principio lo que asegura es que ustedes están llevando a cabo todo lo que dice la legislación en materia de protección de datos personales. ¿Y esto por qué se vuelve tan relevante? Porque si algo llegara a salir mal, les hackean la base de datos del instituto, ustedes pueden demostrar que cumplieron con todo lo que dice la ley, que cumplieron con este principio de responsabilidad y la medida de las responsabilidades se atenúan. ¿Sí que claro? Por eso es tan importante cumplir con todo lo que dice la ley. Porque entonces dices, bueno, yo hice todo lo que la ley me pedía, yo cumplí con todo lo que la ley mexicana disponía. Si pasaron estas cuestiones fue porque obedeció una eventualidad que nosotros no habíamos previsto. Entonces la medida de su responsabilidad va a ser menor en función de cómo acrediten este cumplimiento de que cumplieron con los deberes, principios y obligaciones estipulados por la ley. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Cómo? Tenemos 4 minutos todavía para empezar el aviso de privacidad. Este aviso de privacidad que inicia en la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Exposición de Particulares y que llega ahora a esta Ley General de Protección de Datos Personales y Exposición de Sujetos Obligados. Y a final de cuentas, ¿qué es? Dice, es el documento que informa a los titulares todo lo referente al tratamiento de sus datos personales. Todo lo referente al tratamiento. ¿Qué es todo lo referente? Lo que ustedes consideren necesario hacer del conocimiento de los titulares, ¿no? Dice la ley que tiene que ser difundido en medios electrónicos y físicos. Es que, pues en mi casa no hay internet.
Sí, pero es que consulta nuestro aviso de privacidad en la página de internet. Sí, está muy bien, pero yo no tengo internet. ¿Sí que claro? Bueno, pues aquí está nuestro aviso de privacidad, lo puedes consultar aquí. No cuesta nada, se cumple con la finalidad, es el principio de información así de fácil. La ley nos dice, tienen que hacerlo. Puede ser por medios electrónicos, pero también por medios físicos. ¿Qué se logra con eso? Garantizar que cualquier persona pueda consultar. Y existen dos tipos de aviso de privacidad, el simplificado o el integral. Aquí la ley nos distinguió entre un simplificado e integral. ¿Por qué? Porque si dice todo lo referente a los datos personales, dependiendo de qué responsable estemos hablando, pues puede haber avisos de privacidad larguísimos o con muchos contenidos. Imaginen, pongan ustedes a pensar las instituciones de salud que manejan datos personales sensibles, ¿no? Porque obviamente pues sus avisos de privacidad pueden ser muy diferentes a los que, por ejemplo, pueda tener otra institución pública, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el caso del aviso simplificado, pues la ley les habla de los mínimos que tiene que tener. Bueno, tiene que tener cuál es la denominación del responsable, o sea, cuál es el nombre, cuáles son las finalidades del tratamiento, esto es básico, tienen que decir para qué están haciendo la recopilación de datos personales. En caso de que se hagan transferencias, ¿se acuerdan que eran esto las transferencias? Esas comunicaciones que se hacían de datos personales, pues tienen que informar a quién se transfieren los datos personales y cuáles son las finalidades de esa transferencia. Sí, claro, ¿por qué se tiene que informar? Porque si una persona no está de acuerdo con la transferencia, puede manifestar su oposición. No estoy de acuerdo con que transfieras mis datos personales a mi párroco, volvamos a mi ejemplo, no estoy de acuerdo en esa transferencia. ¿Sí? Medios para que el titular manifieste su negativa al tratamiento y transferencia de sus datos personales. Bueno, yo quiero decirte que no estoy de acuerdo con esa transferencia. Se fijan cómo todos estos empiezan a darle poder a ese individuo, a ese titular de los datos, es decir, yo no estoy de acuerdo con estos tratamientos que está llevando a cabo. A final de cuentas, esta ley de datos personales habla de un cierto empoderamiento de las personas, ¿no? ¿Y cuál es el sitio para consultar? El aviso de privacidad integral, que es el otro aviso que nos marca la ley. Y dentro del aviso integral es una información más detallada, más amplia, más puntual sobre lo que se contiene en el simplificado. Y nos dice, bueno, pues tienen que decir cuál es el domicilio del responsable. Normalmente va a ser pues el domicilio fiscal, cuáles son los datos personales sometidos a tratamiento, identificando aquellos que sean sensibles. Oye, del tratamiento que estoy haciendo, estos datos relacionados con tu estado de salud van a ser utilizados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te tienen que informar. ¿Cuál es el fundamento legal del tratamiento? Con fundamento en la ley tal que nos rige, tenemos que hacer esta recopilación de datos personales, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Otra vez, señalando aquellas que requieran el consentimiento. Solo se puede hacer una transferencia en caso de que tú no los autorices, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, medios y procedimientos para ejercer los derechos ARPO? Si quieres ejercer estos derechos que la ley te concede, que la Constitución te consagra, bueno, pues puedes presentarte aquí en la unidad de transparencia, presentarnos una solicitud, puedes hacerlo vía remota a través de internet, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el domicilio? La unidad de transparencia está muy vinculado con lo anterior. Bueno, si quieres hacerlo físicamente, ven, consúltanos en este domicilio en particular. No es que me quede más cerca la oficina que está a la vuelta de mi casa. No, bueno, para efectos de esto se te pide que por favor vayas a este domicilio, ¿no? ¿Y cuáles son los medios para comunicar los cambios en el aviso de privacidad? Si se fijan, todo esto nos apunta a ese respeto a la autonomía de esa persona, en darle a conocer información, en darle a conocer todo lo que necesita para ejercer mejor sus derechos, ¿no? Es parte fundamental informar para que esa persona pueda hacer valer esa autonomía que le da el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Bueno, es tiempo de una segunda pausa y regresamos en 5 o 7 minutos. ¿No tienes frío? ¿Eh?